Listo, empezó a grabar. Entonces, algunos me han dicho, bueno, ¿qué será que, profe, tenemos que coger todos los bloques comerciales o las cortes comerciales a los que pertenece Colombia y con base en eso decir si Colombia debe seguir perteneciendo o no a esos bloques comerciales? Entonces, me han preguntado muchas cosas así como en ese sentido, ¿ya? Entonces recuerden que el trabajo tiene unas pautas, es decir, el desarrollo del trabajo tiene que ser con base en lo que se está planteando acá. Si estamos, entonces, ¿qué se está planteando? Entonces, dice primero, entonces, como volverlo a repetir, lo que estamos hablando, a ver, pasa diapositiva, pasa, listo. Entonces, tenemos que tener en cuenta unos aspectos. Entonces, recuerden que si uno de los primeros aspectos que tenemos que tener en cuenta son los modelos vistos en clase. Recuerden que nosotros empezamos este curso de economía internacional con dos modelos económicos que son muy relevantes y muy determinantes para poder entender qué es la economía internacional. Uno es el modelo gravitacional. Y recuerden que las economías se asocian comercialmente en función de dos variables, o el tamaño del PIB o la distancia. ¿Ya? Entonces, con base en esos dos, hay otras variables que son muy importantes para generar esas vinculaciones comerciales, como la afinidad cultural, puede ser también una variable, y la composición geográfica, pero no son tan importantes ni tan relevantes como el tamaño, el PIB y la distancia. Entonces, ese es un modelo que explica de alguna manera por qué unos países se vinculan más con otros, porque hay una generación de comercial mayor en unos países con otros, ¿ya? Otro elemento, entonces, esos son, y otro modelo que también es relevante para poder entender la economía internacional es el modelo de la ventaja comparativa, ¿ok? Y nosotros aprendimos que en economía internacional hay dos conceptos muy importantes, que es la ventaja absoluta y la ventaja comparativa. La ventaja absoluta implica la ventaja que tiene un país con respecto a otro, pero en cuanto a la disponibilidad de factores de producción. Es decir, a la disponibilidad de tierra, la disponibilidad de agua, la disponibilidad de recursos naturales, la disponibilidad de la mano de obra. Eso quiere indicar que es la ventaja absoluta. Pero lo que verdaderamente genera ganancias en el comercio, porque es que la idea de toda vinculación comercial o acuerdo comercial es que genera ganancias. Si no genera ganancias, ¿para qué me voy a vincular contigo? Si me hago entender, es como yo decir, ¿para qué me voy a si yo ya sé por anticipación que vincularme comercialmente con Haití, un país con baja población, ingresos bajos, ¿ok? Y yo ya sé con anticipación que una vinculación comercial con dicho país no va a generar ganancias, pues yo no voy a generar una vinculación comercial con dicho país. ¿Sí me hago entender con la lógica del asunto, muchachos, por ahora? ¿Ya? Entonces, pues obviamente yo tengo que generar vinculaciones comerciales con países que sean relativamente similares a las condiciones económicas que yo poseo. ¿Ya? Entonces, como tengo que generar vinculaciones comerciales con base en condiciones económicas que yo poseo, entonces por eso los países buscan de alguna manera vinculaciones comerciales con países semejantes o mejores. ¿Sí me hago entender? O sea, si tú eres malo en matemáticas, no te va a hacer, yo necesito estudiar yo soy malo en matemáticas y necesito pasar el parcial de matemáticas. No te vas a hacer con el más malo para estudiar, ¿ok? Lógico, entonces si tú quieres, sí, recuerden los componentes del PIB, consumo, inversión, gasto público y las exportaciones netas. Sí, estoy grabando, compañeros. Consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas. Y si una economía abierta, pues implica que las exportaciones netas juegan un papel determinante en la tasa de crecimiento del PIB real. Por lo tanto, yo tengo que generar vinculaciones comerciales con los países que tengan condiciones similares o mejores.
Por eso la gran mayoría de los países, ¿cierto? Latinoamericanos, pues buscan países similares o mejores. País mejor, pues Estados Unidos, una población mayor de 305 millones de habitantes con ingresos altos y medios y altos. Eso genera mayores probabilidades de demanda, ¿ya? Entonces, por eso toda la gran... y países europeos y países asiáticos. Pero el problema de los países europeos y países asiáticos es la distancia. ¿Me hago entender? Entonces, por eso se dificulta que Colombia genere vinculaciones comerciales con dichos países por la distancia. ¿Ya? Igual que con los asiáticos. Genera vinculaciones comerciales algunas, pero la distancia, digamos, es el factor es la barrera de Colombia frente a la vinculación comercial con los asiáticos, es la distancia. A pesar de que se han reducido, digamos, eh, los costos de transporte, porque allá hay mucha tecnología para poder llevar los productos a dichos países, pero de alguna manera también es un obstáculo, una barrera para que esas vinculaciones comerciales no sean tan fáciles. Entonces, esos son los modelos, al menos básicos, que nosotros hemos visto. Modelo gravitacional, el modelo de la ventaja comparativa. Y hay otro modelo que nosotros vimos, que es el modelo de la economía de escala. Y eso es determinante también. Entre más Profe, produzcan, una preguntita, ¿hay un límite de hojas? O sea, para el trabajo. 5. Profe, ¿y qué Máximo. pasa si las fotos, todo eso, o sea, cosas como las rutas o ocupan más espacio? Métalo como anexos. Ah, ok, ok. ¿Listo? Métalo como anexos. ¿En qué íbamos? Profe, en las alianzas hay que investigar cada una y a cada una hay ¿A que poco? investigar lo de los países, No, mira, allá o vamos. es solo una. Allá vamos. Ya vamos para allá. Las preguntas que me han hecho, ya vamos. Por eso estoy grabando la clase, esa partecita. Entonces vamos, antes que se me vaya el hilo, estoy en el orden. El modelo gravitacional, el modelo de la ventaja comparativa y las economías de escala. Entre más produzca un país, por consecuencia de la capacidad tecnológica y el conocimiento de la mano de obra, el costo por unidad de producción se reduce. Pero es que para llegar a esos niveles, la economía tiene que hacer una alta inversión en tecnología y en conocimiento y capacidad de la mano de obra. Por eso el ejemplo de China, perdón, el ejemplo de China es un claro ejemplo. O sea, China de 1800 a 1900 era una economía estancada, era una economía totalmente estancada. Y de 1800 a 1900, al 2000, otros 100 años, el crecimiento de China fue muy exponencial. Y ahorita ya del 2000 al 2020, el crecimiento de China ha sido superlativo. ¿Pero por qué? Porque ellos entendieron que verdaderamente la ventaja comparativa de ellos la identificaron en la producción de alta tecnología, como todos los asiáticos. ¿Ya? Al identificar ellos la ventaja comparativa, que es la producción obviamente de productos de alta tecnología, ellos se concentraron y se especializaron la producción en esos bienes y servicios. Pero entonces ya, por eso China ya entra a una guerra comercial con los Estados Unidos, porque ya los Estados Unidos comenzó a detectar que es un gran competidor y todo el mundo quiere ser el número uno. ¿Ok? Entonces, esos tres modelos, muchachos. El modelo del gravitacional, el modelo de la ventaja comparativa y las economías de escala. ¿Sí? Tengan en cuenta esos tres modelos, porque yo les estoy diciendo, tenga en cuenta los modelos vistos en clase. Segundo, los elementos analíticos de la macroeconomía, que lo estamos viendo, y la microeconomía. Tercero, las relaciones causales que explican las principales variables de análisis para una economía. Entonces, yo, para poder realizar mi respectivo análisis, debo estudiar estos factores. Tamaño de la economía. ¿Cuál es el indicador que me permite tener una clara visión sobre el tamaño de una economía? El PIB, Ok, listo. A ver, al PIB. Las cercanías geográficas, las eficiencias en los factores de producción
y la asignación de recursos nacionales y por último, pues obviamente una economía abierta debe producir obviamente bienestar económico, porque es el fin último, producir bienestar. Entonces, teniendo en cuenta estos factores, estas variables que yo debo analizar, ¿ok? Dice lo siguiente, pues hay unos bloques comerciales que Colombia pertenece, que el CAM, el ALAI, el G3 y la Alianza del Pacífico. ¿Cuál es el CAM? La Comunidad Andina de Naciones, ¿sí? Y esa Comunidad Andina de Naciones, ¿por qué países la componen? Busquen por ahí rápidamente en Wikipedia al menos. Y me dicen, muchachos. ¿La SAN? El CAN, C-A-N. Es la Comunidad Andina de Naciones, pero ¿cuáles son los países que componen ese bloque comercial? Colombia está ahí, ¿cuáles otros? Bolivia, Perú Perú y Ecuador. Ah, y Ecuador. Bolivia, Perú, Ecuador. Pues a ver, utilicemos un poquito el sentido común, porque lo que ustedes deben sustentar es con base en la teoría y los datos. Pero si hay un acuerdo comercial entre Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador, ¿qué le está diciendo su sentido común? ¿Que Colombia deberá seguir o no seguir? ¿Es un acuerdo comercial? O sea, ¿pero cuáles son los beneficios de seguir perteneciendo a ese acuerdo comercial? ¿Será que, voy a otro, ¿será que la capacidad de producción de Bolivia es tremenda? O sea, ¿es superior a los demás países? O sea, ¿será que a Colombia le conviene tener una vinculación comercial con Bolivia? ¿Sí me hago entender o no con la idea, muchachos? Sí, profe. ¿Ok? Vamos con el otro bloque comercial, el ALAI. El ALAI, ¿cuáles son los países que pertenecen a ese bloque comercial? Ahí está Colombia, ¿cuáles más? Profe, también está Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, ¿Dónde? Uruguay y Venezuela. ¿En En el cuál? ALADI. En el ALADI. Entonces, casi la mayoría de los países latinoamericanos, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok, entonces los países latinoamericanos, la gran mayoría, hay unas economías ahí que son emergentes. Ahí está Brasil, Sí, profe. Chile También. y Argentina. Sí, también. Esa es una economía emergentes. Es decir, que ya pasaron por economías en vías de desarrollo, esta es una economía emergente. Entonces, pues, pero la mayoría de los países son latinoamericanos, dice, esos países latinoamericanos, mm, hay que estudiarlo muy bien. De pronto con Brasil, de pronto con Chile y Argentina, que son poblaciones, países con tamaño poblacional relativamente alto, con ingresos medios, no altos, con ingresos medios, ¿ya? ¿Cuál otro país está ahí, compañera? También está Bolivia, A ver, Cuba, Ecuador, ujú, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. ok, Aparte de Colombia, pues. claro, listo. Bueno, ahora vamos con el otro bloque comercial, el G3. ¿Por qué no está conformado? Debe ser Colombia y quién más. México y Venezuela. México y Venezuela. Usted en estos momentos, mira, recuerden que esto lo tengo que sustentar teóricamente y además con datos. Pero si un país de ahí, del G3 es Venezuela, ¿será que Colombia, a qué pertenece al G3? Dígame para qué. ¿Para qué pertenece tanto bloque comercial? ¿Será que Colombia debe seguir perteneciendo al G3? ¿Para qué? Entre ellos, ¿qué es Venezuela? Con esa inestabilidad política que tiene. Ahí le dejo la pregunta. Y por último, la Alianza del Pacífico. Yo sé que es Colombia, Perú, Ecuador está ahí. Amigos,
Chile, Colombia, México y Perú. Ok. Entonces miren que de alguna manera esos países son relativamente muy semejantes a las condiciones socioeconómicas de Colombia. ¿Ok? Entonces usted analiza, por ejemplo, cada uno de estos tres bloques. ¿Ve? De estos tres bloques que estoy presentando. El CAN, ALA y G3 y Alianza Profunda del Pacífico. Le pregunto, ¿qué se debe desarrollar? Describir brevemente las alianzas comerciales que usted abordará. ¿Cuál va a abordar? Con base en lo que usted comienza a analizar en cada uno de esos bloques comerciales, va a abordar uno. Es decir, va a analizar uno. ¿Estamos? Segundo, prepara un Sí. documento en el que se aborden las siguientes recomendaciones para el país. Usted suponga que es el ministro de Comercio Exterior en Colombia. Y usted tiene que hacer un mini documento para recomendarle al país si Colombia debe retirarse de algún bloque comercial. Si Colombia debe de retirarse de un bloque comercial, ¿cuál? ¿Y por qué? Ahora, ese cuál y por qué debe ser con base, con base, con base en los modelos vistos en clase y en los análisis, en los elementos analíticos de la micro y la macroeconomía y obviamente con base en estos factores. ¿Sí me hago entender o no, muchachos? O sea, profe, ¿quieres decir que nosotras o sea, el grupo investiga sobre todos los Empezar desde... modelos que tengan relaciones comerciales, uno investiga y ya después de investigar uno dice a Colombia como que debería de retirarse de este. Claro, Y a partir de ese uno hace el trabajo. No es que expliquemos todo lo... Claro. Entonces empezar desde lo macro y te concentrar luego en lo micro. ¿Me hago entender? O sea, solamente explicamos del cual se va a salir. Ajá. Entonces se está preguntando, si Colombia debe retirarse de un bloque comercial, ¿cuál sería el seleccionado y por qué? Pero solamente pueden ser esos que están ahí, ¿cierto? Ajá. Entonces dice, ¿por qué? Por Elegir otro. ejemplo. Ahora, ¿de cuál no debería retirarse? ¿Y cuáles son los argumentos con base en lo que yo ya les acabo de expresar para poder determinar por qué no debería retirarse? Entonces, ejemplos. ¿Qué se va a calificar? Bueno, ya saben. El uso correcto de los conceptos, los modelos vistos en clase, para poder argumentar la decisión. No es una opinión libre. Ojo, no es yo opino. ¿Sí? Es una argumentación basada en elementos teóricos complementada con datos, por eso estoy diciendo complementada con datos, que le permitirán fortalecer su decisión. Piense un poco en las situaciones en las cuales algunos países deciden retirarse de algún bloque comercial, como Chile y obviamente Gran Bretaña. Gran Bretaña se retiró de la Unión Europea y hizo un plebiscito. ¿Cómo lo llamó? El Brexit. Bueno, se retiró. Y yo, para que yo no necesito pertenecer más a este bloque comercial de la Unión Europea. ¿Sí? Luego, si en su documento no se evidencia elementos conceptuales vistos en clase, los que yo le acabo de expresar, se entiende que no cumple con las exigencias de trabajo final en un curso de economía internacional. Por lo tanto, usted no puede desarrollar este trabajo con base en su opinión. ¿Sí? Es decir, usted tiene que desarrollar este trabajo con base en las teorías que nosotros hemos planteado durante todo este curso y los datos son los complementos. Y con base en esos dos aspectos le permite a usted concluir si Colombia debe seguir perteneciendo o no y además concluir si quiere pertenecer, ¿por qué? Luego, pues bueno, esto ya ya está hecho, los lineamientos, ya. Trabaja un grupo de 4 personas. Pregunto aquí, en el salón somos 27. ¿Ustedes vienen trabajando esto cómo? Sus talleres así. Pregunto, muchachos. Los grupos que están conformados desde el principio, profe. Ok, listo. Bueno, entonces no hay rollo sobre eso. El trabajo debe desarrollarse máximo 5 hojas. ¿Sí? Si
En el desarrollo del trabajo, ahí en ese máximo de 5 hojas, donde debe ser compuesto, contenido, el desarrollo del trabajo, si usted le va a meter más, son anexos. ¿Me hago entender? Son anexos. Tipo 10 páginas de contenido y lo demás anexos. No. O sea, 10 páginas sería una hoja por lado y lado. ¿Estamos? Ajá, y son 5 hojas. Ujú. 5 hojas. Ok. Entonces, 5 hojas es equivalente a decir a 10 páginas. Y si 5 hojas son equivalentes a 10 páginas, en esas 5 hojas o 10 páginas debe estar contenido el desarrollo del trabajo. ¿Estamos ahí? Sí. Y todo lo demás que usted quiera exponer en su documento vendría siendo como anexos. ¿Ok? Igual, profe, si digamos yo hice 8 páginas, entonces las demás que queden sí las podría usar como anexos, Ajá, ¿no? como Ah, anexos. ok. Ok. Bueno, el plagio, bueno, ustedes ya saben eso del plagio, bla, 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 ¿cierto? Podamos usar el tiempo de algunas clases, estamos usando el tiempo de ahora para discutir y retroalimentar. Deben ser enviados a este correo el asunto, trabajo final de economía internacional y obviamente debe tener el código y el nombre de cada uno de estudiantes y un envío oficial y ya. ¿Sí? Pautas, mira, ajá, escucho. Profe, es que no me queda claro. O sea, es hacer el trabajo, elegimos una alianza comercial y de esa alianza comercial explicar por qué no debería de retirarse Colombia. Ajá, ajá, efectivamente. ¿Por qué no? ¿Ya sería eso? Por eso. Son dos aspectos. Uno, yo estoy presentando aquí, mira, estoy presentando aquí como ejemplo, ¿cierto? Algunos bloques comerciales en los que pertenece Colombia. Listo. Segundo, yo analizo, por ejemplo, estos 4 bloques comerciales. Para yo tener ya una conclusión sobre si Colombia debe pertenecer o no, esa conclusión debe ser contundente y para que sea contundente tiene que ser con base en estos lineamientos que estoy planteando acá. Por eso las opiniones de cada uno de ustedes pues no se van a valorar porque no tienen un soporte teórico que permita argumentar bien su respuesta. Entonces, yo cojo algo, analizo estos 4. De estos 4, cojo uno. Entonces, por ejemplo, cojo uno de ellos y dice, no, Colombia con base en los modelos teóricos que hemos visto y los datos, pues Colombia no puede seguir perteneciendo a este bloque comercial. Listo. ¿Por qué? Ok. Además, pues si usted ya escogió uno que determina y establece que Colombia no debe seguir perteneciendo, además, pues también debe escoger uno para determinar y establecer por qué debe seguir perteneciendo. ¿Me hago entender o no? Sí, Sí, no, profe. profe, gracias. Básicamente, uno en el que sí y uno en el que no. Claro, Y ya. claro. Para mirar los 2 puntos de vista, básicamente. ¿Ok? Y bueno, muchachos, eso es lo que se debe realizar. Hoy es 19, para el próximo jueves, 26. ¿Ya? Por ejemplo, tratados firmados en los últimos 8 años. Promoción comercial entre la República de Colombia y Canadá. Eso puede ser un buen acuerdo comercial. ¿Sí? La Alianza del Pacífico, entre la República, Estados Unidos y Colombia, Colombia y Venezuela, Colombia y Perú, Unión Europea, Colombia y Perú, Colombia y República de Corea, Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y Estados Unidos, Suiza, Liechtenstein, Noruega, Islandia. Es que, a ver, hay tantos acuerdos comerciales que uno dice, ¿por qué tantos también? ¿Me hago entender? ¿Sí? O sea, uno dice, ¿por qué tantos acuerdos comerciales?
ni sabía que existía un acuerdo de libre comercio con Liechtenstein. Eso queda para allá en Europa, para allá metido, yo no sé en dónde. ¿Sí? Profe, o sea que estos también los podemos coger. Claro, esto es, pero te estoy diciendo, pistas para investigar. Ah, ok. ¿Sí? Acuerdo de implementación económica entre Colombia y Mercosur y otro entre Colombia y Costa Rica. O sea, tanto acuerdo, uno dice, ¿para qué tanto acuerdo con tantos países? Que uno dice que países que en donde el PIB no es tan relevante, el tamaño de la población, nivel de ingresos. ¿Para qué? O sea, profe, si nosotros encontramos un acuerdo que, o sea, aparte de los que tú ya nos diste, lo podemos usar. Ajá, sí, claro. Ah, ya, No, gracias. bueno, listo. Bueno, muchachos, para ir terminando, no terminando a este puntico, ir a la clase, para terminar la clase. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No las? No, profe. Listo, ok, No, listo. profe. Listo, espero que haya sido claro, ¿listo? Entonces voy a dejar de compartir. Déjenme un momento. Déjenme un momento. Y estás que no te veo. Ya voy. Ahí estoy compartiendo ya. Listo, muchachos. Entonces intentemos enlazarnos de nuevo. Entonces recuerden que voy adelantando. Nosotros hemos visto la macroeconomía en una economía abierta, venimos desarrollando. Pero me parece, nos hemos quedado en una partecita, y es la siguiente, para irlos enlazando y de nuevo el hilo conductor. Entonces, recuerden que nosotros estamos analizando dos mercados, ¿no? El mercado de fondos prestables y el mercado de divisas. Entonces, ¿cómo inciden esos dos mercados en una economía abierta? ¿Ya? Y recuerden que esta identidad macroeconómica, el ahorro que es igual a la inversión más el flujo de salida neta de capital, representa al mercado de fondos prestables. Y otra identidad macroeconómica, el flujo de salida neta de capital y las exportaciones netas, representan el mercado de divisas. Y hemos dicho que, por lo tanto, gráficamente, voy a adelantar aquí, gráficamente, hay un comportamiento en equilibrio de esos mercados. ¿Sí? Hay un equilibrio simultáneo de estos mercados. El equilibrio de fondos prestables, compuesto por una oferta y una demanda de fondos prestables que determinan una tasa de interés real en equilibrio, un flujo de salida neta de capital, ¿sí? Con pendiente negativa, y el mercado de cambio de divisa, donde la oferta de divisa es totalmente vertical, su pendiente, y la demanda, obviamente, pendiente negativa. Entonces, aquí estos dos mercados, principalmente el mercado de fondos prestables y el mercado de cambio de divisas, se encuentran en equilibrio. ¿Sí? Pero es que en algunos momentos, como todo este mundo globalizado, pues puede presentarse algunos acontecimientos que afectan a una economía abierta. ¿Sí? Esas son las consecuencias de las economías abiertas de libre mercado, que pueden pasar algunos acontecimientos que generan un efecto tsunami sobre unas economías más que otras. Entonces, por ejemplo, un acontecimiento que en un país en algún momento esté presentando un déficit presupuestario. Es decir, que los gastos son mayores a los ingresos. Por lo tanto, el gobierno se está enfrentando a un déficit fiscal. ¿Sí? Los déficits del gobierno ocurren cuando el gasto del gobierno excede sus ingresos. Debido a que un déficit presupuestario del gobierno representa
aumenta un ahorro público negativo, pues obviamente no va a haber capacidad de ahorro, porque si mis gastos son mayores a los ingresos, ¿cómo va a tener capacidad de ahorro? Reduce obviamente el ahorro nacional. Por consiguiente, el déficit presupuestario del gobierno reduce la oferta de fondos prestables. Claro, si la economía está pasando y el gobierno está pasando por un déficit presupuestario, primero, no hay capacidad de ahorro. Y si no hay capacidad de ahorro nacional, mucho menos va a haber oferta de fondos prestables. ¿Me hago entender con esa idea ahí? Como no va a haber ahorro, mucho menos va a haber oferta, ¿cierto? Dicha situación genera escasez. Y por lo tanto, ante esa situación, pues va a generar un incremento de las tasas de interés. Y como hay un incremento de las tasas de interés, nadie va a querer pedir prestado dinero y por lo tanto dice sentido a la inversión. ¿Estamos ahí o no, muchachos? El hilo conductor. Entonces, miren, primero, Sí, profe. precio presupuestario, ¡pau! No hay ahorro. Si no hay ahorro, menos va a haber oferta para prestar dinero. Y con base en ese déficit presupuestario, si no hay ahorro y no hay oferta para prestar dinero, hay un aumento de las tasas de interés. Y si hay un aumento significativo de las tasas de interés, pues ninguno va a querer acercarse al sistema financiero a pedir prestado dinero, porque el costo del crédito sería más alto. ¿Ya? Con base en esto, en estos contextos, ¿cierto? Entonces, mire la gráfica. Mire el comportamiento de los... Mira, empezamos aquí. Aquí está en equilibrio. Pero en algún momento nos estamos enfrentando a un déficit presupuestario. ¿Cierto? Y no hay capacidad de ahorro, menos oferta para prestar dinero y obviamente aumenta las tasas de interés y reduce la inversión. Entonces, ese déficit presupuestario o déficit fiscal, ¿cuál es el efecto sobre el mercado de fondos prestables? En términos gráficos, esa oferta de fondos prestables se desplazaría hacia la izquierda. Generaría un nuevo punto de equilibrio porque vuelve y se intersecta con la curva o la pendiente de demanda de fondos prestables y obviamente incrementa las tasas de interés. Esto a su vez genera un efecto sobre el flujo de salida neta de capital. ¿Cuál es? Pues si hay un incremento de las tasas de interés, genera una reducción, ¿cierto?, del flujo de salida neta de capital. ¿Qué quiere decir? Pues que los inversionistas no quieren sacar su dinero de ese país porque están pagando una alta tasa de interés y por lo tanto sus inversiones se vuelven rentables. ¿Me hago entender ahí o no, muchachos? Sí, profe. Y a la vez, dicha situación genera un efecto sobre el mercado de cambio de divisas. ¿Cuál es el efecto? Que la curva de oferta de divisas se desplaza hacia la izquierda y vuelve y se intersecta con la demanda de divisas, generando un nuevo punto de equilibrio. Y en ese nuevo punto de equilibrio se genera un aumento del tipo de cambio real. Como se genera un aumento del tipo de cambio real, dicha situación genera una apreciación del tipo de cambio. Y como genera una apreciación del tipo de cambio, las exportaciones de dichos países reducen porque se vuelve más caro exportar. ¿Sí me hago entender? Muchachos, compañeros, camaradas. Sí, profe. Sí, profe. Listo, mira lo que hay. Cuando el gobierno presenta un déficit presupuestario, reduce la oferta de fondos prestables. Este es el mercado de fondos prestables y se reduce la oferta de fondos prestables. La curva de oferta de fondos prestables se desplaza de O1 a O2, desplazamiento hacia la izquierda. En el panel A, la tasa de interés aumenta de R1 a R2 para equilibrar la oferta y la demanda de fondos prestables. En el panel B, que es el flujo de salida neta de capital, ese aumento de la tasa de interés reduce el flujo de salida neta de capital.
que a su vez reduce la oferta de dólares. Y como reduce la oferta de dólares, pues esa curva de oferta se desplaza de O1 a O2, hacia la izquierda, que es en el panel C. Esta reducción de oferta de dólares hace que el tipo de cambio real se aprecie. La apreciación del tipo de cambio real impulsa la balanza comercial hacia un déficit. ¿Sí? Una apreciación del tipo de cambio real impulsa a una balanza comercial deficitaria. Es decir, importamos más de lo que exportamos. ¿Preguntas aquí, muchachos? No. Bueno, No, profe. listo. Entonces sigamos. En ese orden de ideas, por lo tanto, dice lo siguiente. Ya saben, ustedes aprendieron que los países utilizan básicamente dos herramientas que están muy asociadas a la política comercial. Una que son los impuestos arancelarios y otra que son las cuotas de importación. ¿Sí? Esas dos herramientas están asociadas obviamente a la política comercial. Entonces dice, una política comercial es una política gubernamental que influye directamente en la cantidad de bienes y servicios que un país importa o exporta. La política comercial adopta varias formas, por lo general con el propósito de apoyar a una industria en particular. Por eso lo resalto en negrilla, ¿cierto? Una política comercial común es un arancel y es un impuesto a los bienes importados. Otra es una cuota de importación, que es un límite sobre la cantidad de bienes producidos en el extranjero que se pueden vender nacionalmente. En ese orden de ideas, por lo tanto, dice lo siguiente. Ok, pues ¿cuáles serían entonces los efectos de una cuota de importación? Y que una cuota de importación es colocar un límite a la cantidad de bienes y servicios que se está importando. ¿Cuál es el fin? De proteger la industria nacional, básicamente. Por lo tanto, los efectos de una cuota de importación solamente se reflejan en el mercado de divisas. No tienen ningún efecto en el mercado de fondos prestables, no tienen ningún efecto en el flujo de salida neta de capital, pero sí tienen un efecto en el mercado de divisas. ¿Cuál es el efecto que tiene las cuotas de importación en el mercado de divisa? Pues que la demanda de divisa, la curva, en términos gráficos, la curva de demanda de divisa se desplaza hacia la derecha, generando un nuevo punto de equilibrio, y en ese nuevo punto de equilibrio genera a que el tipo de cambio se aprecie. ¿Ok? Dice lo siguiente. Cuando el gobierno de Estados Unidos impone una cuota de importación, por ejemplo, de automóviles japoneses, no sucede nada en el mercado de fondos prestables o con el flujo de salida neta de capital. El único efecto es el aumento de las exportaciones netas. Exportaciones menos importaciones para cualquier tipo de cambio real determinado. Como resultado, la demanda de fondos en el mercado de cambio de divisas aumenta. ¿Cómo lo muestra el desplazamiento de la demanda de D1 a D2 hacia la derecha? Este incremento en la demanda de dólares hace que el valor del dólar se aprecie de E1 a E2. Esta apreciación del dólar tiende a reducir las exportaciones netas, compensando el efecto directo de la cuota de importación sobre la balanza comercial. Entonces, miren que en ese orden de ideas, compañeros, el efecto de una cuota de importación prácticamente se concentra en el mercado de divisas. Y como se concentra en el mercado de divisas, el efecto es que los agentes económicos van a desear en ese momento demandar más dólares, y como va a haber mayor demanda de dólares, genera, como todo mercado, cuando hay mayor demanda el precio
cuando hay mayor demanda, el precio de un bien. Ah, ¿What? no, mentira. Cuando hay mayor demanda, el precio de un bien aumenta o disminuye. Sube. Claro, Sube. ¿sí? Entonces, si la gente quiere demandar más dólares, el precio del dólar se incrementa. Y como se incrementa el precio del dólar, pues obviamente genera una apreciación del tipo de cambio real. Y por ende, las exportaciones se reducen. ¿Ok? Por lo tanto, en ese orden de ideas, también se puede presentar que cuando un país, debido a su mala política macroeconómica y social, genera una alta inestabilidad política, económica y social. Dime. Es que me quedó una duda de la gráfica anterior. Es que dice, en un momento dice que aumentan las exportaciones netas como cualquier tipo de cambio real determinado. Y me confundí después porque luego me dices que a mayor demanda de dólares, si el precio del dólar se incrementa, hay una apreciación del tipo de cambio real y las exportaciones se reducen. Ujú. Entonces me perdí porque había leído que aumentaban las exportaciones. No. Pero ¿cuál es la duda? O sea, ¿qué te confunde? O sea, es que ahí en el texto dice, el único efecto es un aumento de las exportaciones netas. Y más abajo dice que se reducen las exportaciones netas. Entonces no entendí. A ver, yo me ubico. A ver, estamos en este último párrafo que estoy resaltando. Ahí dice que se reducen las exportaciones netas. Ajá. Pero más arriba dice, el único efecto es un aumento de las exportaciones netas. A ver, estoy buscando donde aquí en esta parte me está indicando que hay un aumento de las exportaciones netas. Sí, más arriba. El buen estado En el párrafo. el único efecto es un aumento de las exportaciones netas. Ah, ok. Aumento en la posibilidad para cualquier tipo de cambio real determinado. Ok. Espérate. En el panel, el único efecto es un aumento de las exportaciones netas, exportaciones menos importaciones, para cualquier tipo de cambio determinado. Ok, ya lo entiendo. Entonces se está confundiendo esto porque aquí se está presentando. Con el de abajo. Ok, con la de abajo. Ok, entonces, bueno, para que no lo confunda, hagamos esto. Punto. ¿Listo? ¿Compañera? Entonces solo disminuye. O sea, el efecto es que disminuye. Claro. ¿Sí? Ya. Entonces, para que no generemos más confusión, es que cuando se presenta una política comercial de una cuota de importación, dicha situación solamente genera un efecto sobre el mercado de cambio de divisa. Y como vamos a colocar un límite a la importación, eso implica que por lo tanto va a haber menos divisa en nuestra economía. Como hay menos divisa en nuestra economía y hoy escasez de divisa en nuestra economía, genera por lo tanto un aumento del tipo de cambio real. Y por lo tanto, los agentes económicos, al observar dicho comportamiento, van a desear comprar dólares y por lo tanto, como van a desear comprar dólares, eso se asocia a que a la vez también aumente el tipo de cambio real. Y como aumenta el tipo de cambio real, las exportaciones de dicho país se van a reducir porque ya sale más caro exportar. ¿Me hago entender o no?
¿Sí? No sé, muchachos, pregunto, ¿me hago entender? Sí, profe. Entonces, las exportaciones se vuelven más Profe, caras dijiste que había un efecto sobre el mercado de cambio. de divisas, Sí, de cambio de divisas. sí. Por lo tanto, compañera, ¿se fue o me fui yo? No, Isabela, profe, aquí estoy. ¿Podría repetirme eso, por favor? claro, es que estamos planteando cuál es el efecto de una cuota de importación. Cuota de importación es una medida de política comercial para poder reducir la reducción de importación de bienes y servicios, con el fin de proteger la industria nacional. Y estamos determinando que este efecto de la cuota de importación solamente genera un efecto sobre el cambio de divisa. ¿Y cuál es el efecto del cambio de divisa? Que ante una cuota de importación, en este mercado de cambio de divisa, los agentes económicos van a preferir demandar más divisa. Como van a preferir demandar más divisa, la curva de demanda de divisa se desplazaría hacia la derecha. Vuelve y se intersecta con la curva de oferta de divisa y en esa nueva intersección, que es un nuevo punto de equilibrio, genera un aumento del tipo de cambio real. Y como genera un aumento del tipo de cambio real, se produce una apreciación del tipo de cambio. Es decir, el dólar se vuelve más caro. Y como el dólar se vuelve más caro, ¿ok? Por lo tanto, si yo quiero comprar y yo observo que el dólar se vuelve más caro y quiero comprar un producto que se vende en Estados Unidos, yo espero que mejor el dólar esté más barato para poderlo comprar. ¿Me hago entender? ¿Sí? Igual ellos. Sí, profe. Sí, Igual ellos. Ellos allá no es que el dólar el dólar está muy caro. Y por lo tanto, pues, como estamos exportando nuestros productos, la gente no va a preferir comprar nuestros productos porque el dólar está muy caro. ¿Me hago entender ahí? Isabela, sí, señor, ya, gracias. ¿listo? Ok, con gusto. Entonces, por lo tanto, pues que como estos países latinoamericanos son tan inestables, hermano, tan populistas, ¿cierto? Pues eso genera una inestabilidad política, económica y social. Pues si como genera una alta inestabilidad política, económica y social, genera incertidumbre, genera miedo. Y como genera incertidumbre y miedo, pues si usted tiene inversiones en esos países, mijo, sáquelos de ahí. ¿Sí? Entonces eso genera una fuga de capitales. ¿Y qué es una fuga de capitales? Abreviadamente, reducción grande y repentina en la demanda de activos ubicados en un país. Como que usted de pronto ha visto algunos videos de cuando Chávez estaba vivo, que, ¿eso qué es? Es una joyería de la familia, yo no sé qué, tener, expropiese. ¿Eso qué es? Es un supermercado de almacenes septios, yo no sé, expropiese. ¿Eso qué es? Expropiese, expropiese. ¿Quién va a querer colocar, quién va a desear realizar inversiones en un país con alta inestabilidad política, económica y social? Nadie. ¿Sí? Si obviamente te van a expropiar. De nadie. Entonces, esa inestabilidad política, económica y social que genera una fuga de capitales porque nadie va a desear colocar sus capitales en esos países, pues obviamente eso genera unos efectos. ¿Sobre cuáles? Efectos sobre el mercado de fondos prestables, efectos sobre el flujo de salida neta de capital y efectos sobre el mercado de cambio de divisa. Entonces,
Una fuga de capitales por consecuencia de lo que acabo yo de expresar, gráficamente el efecto sobre el mercado de fondos prestables es que la curva de demanda de fondos prestables se desplaza hacia la derecha y por lo tanto al desplazarse genera un nuevo punto de equilibrio y eso genera un incremento de la tasa de interés. Recuerden que la tasa de interés es como la variable esa que comienza a influir sobre todos los mercados y como ya hay un incremento de la tasa de interés porque va a haber mayor demanda de fondos prestables, por lo tanto, dicha situación genera que en el flujo de salida neta de capital, por ejemplo, México, un ejemplo, esa curva que tiene pendiente negativa se desplaza hacia la derecha. Y eso obviamente genera un incremento del flujo de salida neta de capital. Eso a su vez deriva un efecto sobre el mercado de cambio de divisa. ¿Cuál es? Que la oferta de divisa se desplaza hacia la derecha, generando un nuevo punto de equilibrio con la demanda de divisa. Y en ese nuevo punto de equilibrio hace que el tipo de cambio real se deprecie. ¿Ok? Entonces, dice lo siguiente. Por ejemplo, si las personas deciden que México es un lugar riesgoso, riesgoso para guardar sus ahorros, cambiarán su capital a refugios más seguros como Estados Unidos, lo que resulta en un incremento en el flujo de salida neta de capital mexicano. En consecuencia, la demanda de fondos prestables aumenta de D1 a D2, como se muestra en el panel A. Y esto aumenta la tasa de interés real de R1 a R2. Debido a que el flujo de salida neta de capital es mayor para cualquier tasa de interés, esa curva también se desplaza hacia la derecha, de NCO1 a NCO2 en el panel B. Al mismo tiempo, en el mercado de cambio de divisas, la oferta de pesos aumenta de O1 a O2, como se ilustra en el panel C. Este incremento de la oferta de pesos hace que el peso se deprecie de E1 a E2, de manera que el peso se vuelve menos valioso en comparación a otras monedas. Y si el peso se vuelve menos valioso en comparación a otras monedas, pues obviamente hay una depreciación del tipo de cambio real. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. Ok. Entonces, miren los efectos que genera una fuga de capitales. ¿Sí? Como lo que está presentándose, pues ya hace tiempo, ¿no? Más de 20 años ya Venezuela, pero ya ha venido concentrándose ya en esos últimos 5 años, ¿ya? Hay un país que siempre mantiene una inestabilidad de fuga de capitales, que es Argentina. Argentina a principios del 2000 vivió el corralito, se llama el corralito, o sea, en un momento de tanta inestabilidad política, gente que lleva ahorrado 20 años de ahorro, el gobierno sacó un decreto de ley donde la gente no podía sacar sus ahorros para no poder generar una inestabilidad financiera en dicho país. ¿Ya? Y por lo tanto, los niveles de inflación es tremendo, 1.000.000% de inflación. Y por lo tanto, el gobierno no te permitía sacar todos sus ahorros. Solamente te permitía sacar el 10% de tus ahorros. O sea, por favor. ¿Sí? Y entonces eso generó que Argentina
acorralara, por así decirlo, a todos los ahorradores. Pues ante una estabilidad de esas, genera miedo e incertidumbre. ¿Qué es lo primero que hace usted? Acercarse al banco a sacar todos sus ahorros. ¿Sí? Pero el gobierno lo prohibió. Y hay gente que llevaba más de 20 años ahorrando y estaba desempleada y con inflación de un 1.000.000%. Entonces, imagínese la situación. ¿Ya? De alguna manera Colombia no han entrado en ese momento de esa inestabilidad política, económica y social para generar una fuga de capitales. Porque la política monetaria que aplica el Banco de la República ha sido muy certera. ¿Sí? Muy certera. ¿Por qué prácticamente? Es que los que dirigen el Banco de la República son tecnócratas, o sea, gente con alto nivel de capacidad de estudios que saben lo que tienen que hacer. ¿Ok? El problema es que como el Banco de la República, el Banco Central de cada país es controlar la inflación, ¿ok? En algún momento la inflación puede aumentar por vía de la oferta. Es decir, cuando hay escasez de producción de bienes agrícolas, por ejemplo, o por vía de la demanda, cuando hay mucho dinero circulando en la economía. De ahí donde el Banco de la República tiene que entrar a intervenir al mercado financiero para poder que la inflación sea relativamente tolerable. Pero ante una situación como la que estamos viviendo, inesperada, ¿cierto? Pues así el Banco de la República reduzca la tasa de interés para préstamo de consumo e inversión al 0,5%, pero si la gente no tiene empleo, no tiene ingreso, pues así me bajen la tasa de interés, yo no tengo incentivos de acercarme al sistema financiero a pedir un crédito. ¿Me hago entender con la idea, muchachos? ¿Sí? Eso se le conoce con el nombre de la trampa de la iliquidez. Todos estamos ilíquidos. Pero el Banco de la República está prestando bajo la tasa de interés al 0,1%. Ah, muy bueno, pero estoy líquido, no tengo empleo. Y el mínimo ingresos que tengo es para comer y pagar facturas, no para poder pedir préstamo para hacer una inversión. Pregunta, muchachos, no sé, dudas, inquietudes, no sé, comentarios, quejas y molestias. ¿Mm? No, ninguna, profe. Bueno, en resumen, a ver, pasa. En resumen, muchachos, primero, economía internacional, pues obviamente es un tema de creciente importancia y más ustedes como estudiantes de negocios internacionales, ¿cierto? Segundo, que por medio de los fondos de inversión y otras instituciones financieras piden prestado y prestan obviamente dinero a los mercados mundiales. Tercero, que una política pueda reduce el ahorro nacional como un déficit presupuestario y a la vez reduce la oferta de fondos prestables pero aumenta las tasas de interés. Y una tasa de interés alta reduce el flujo de salida neta de capital, lo cual reduce la oferta de dólares en el mercado de cambio de divisas, por lo cual se genera una apreciación del tipo de cambio y disminuyen las exportaciones. Esto es en conclusión, muchachos, ya mi último tema de este curso de Economía Internacional 2022 COVID. ¿Listo? Ya queda para vernos el martes para que hagamos el último taller y si tienen dudas aún sobre el desarrollo del trabajo final. Y el jueves ya no hay clase, ya no hay más clase. Ustedes solamente se encargan de enviarme el jueves hasta las 12 de la noche el trabajo final. ¿Y cuándo nos vemos entonces? El primero, martes primero de diciembre. O sea, el primero de diciembre. El primero de diciembre. Profe, Dime. ¿el 1 de diciembre estás diciendo que es la entrega final? No, compañera. Parcial.
Ve, O sea, en el trabajo final dice que es máximo la semana 16. ajá, esta es la semana 15. Ya estamos jueves, ¿cierto? Martes, el próxima semana, el Sí, 16. El martes vamos a hacer el último taller de la clase de hoy. Primero. Segundo. ok. Y el jueves no hay clase, ya no hay más clase. Y por lo tanto, el jueves, usted tiene todo el jueves para hacerme entrega del documento de trabajo final. ¿Estamos ahí bien? O sea, el próximo jueves es la entrega del trabajo final. Sí, es decir, el 26. Hoy es 19, de hoy en 8, 26. Pero como Profe, no tal, nos das hasta no nos el conectamos a martes. clase. En orden. Profe, danos hasta el martes. Por eso, le estoy dando 8 días más. El martes son 3 días menos. No, o sea, estás diciendo hasta el jueves, danos hasta el próximo martes. No, es que el próximo martes es el parcial final. Mm, Ya, métale la última galón de gasolina y el último cambio. Está en cuarta, métale la quinta. Activa. Y si está en quinta y ni tanto empujón, métale la sexta. Pero pongámonos activos ya en este último tramo. ¿Listo? Entonces, así quedamos, muchachos. Entonces, el parcial final, de entra todo, 10 preguntas de selección múltiple, única respuesta, y sería para el martes, el primero. Profe, una Listo, pregunta profe. para el 26, o sea, como tal, ¿no nos conectamos a clase o...? No, no, nada, solamente nos vemos ya el martes que viene, y nos vemos y comparte el taller, y bueno, y nos despedimos y lloramos y colocamos una canción y toda, en fin, y el jueves no nos conectamos, y el jueves usted lo que hace es enviarme el trabajo final y ya. Que el jueves es Listo, profe. es la última clase, es la despedida. ¿Será que ahorita cuando termines, podríamos tener con mi grupo una pequeña asesoría contigo con Sí, respecto al tema? sí, no problema, no problema. No problema. ¿Qué más? Bueno, y así es el orden de ideas. Profe, qué pena por ser tan repetitiva, pero entonces la entrega final es el 26, el Sí, 26, ¿cierto? sí, 26, 26, 26, 26, 26, ok. 26, 26. Listo. ¿Listo? Bueno, muchachos, opiniones de este curso. Opiniones de este curso. En su formación como estudiante de Mercado y Negocios Internacionales. ¿Siente que le enriqueció? ¿Siente que le aportó? ¿O fue otro ladrillo más en la pared? No, pues claro, profe, aprendí muchísimo. Cosas que yo no tenía ni idea, me quedaron súper claras. Tú eres un muy buen profesor. Ah, bueno, muchas gracias. Siempre ahí vamos, siempre. Sí, profe, sirve bastante porque pues pasa mucho que incluso pues en la vida cotidiana uno ve que la gente de pronto opina cosas y la verdad es que no saben cómo en serio cómo funciona la economía. Entonces es bueno como uno tener las herramientas para a veces poder refutar esos. Sí, sí, ese es el problema de la economía de la calle, ¿no? Por así decirlo, que a veces opinan y las opiniones que hacen uno como que, ay, espérate, yo tuve una clase rápidamente de economía y eso es así, ¿ya? Pero no, muchachos, pues espero que, bueno, no sé, ¿algún otro comentario? Pongan las cámaras al menos para vernos la última vez. ¿Tampoco? Profe, decirle que todo muy bien y que gracias. Bueno, compañero, mil gracias. Ahí por la Y que siga con esa metodología, profe. La verdad que es de las materias como más chéveres de este semestre, porque hay otras, por ejemplo, en estadística, uy, en estadística sí me da un sueño, porque por ejemplo usted es como animado y dice, bueno muchachos, activémonos, que yo no sé qué. En cambio el profesor de estadística mío le dice que, hola muchachos, el día de hoy vamos a ver este tema. Sí, sí, Habla como si se fuera a yo creo quedar que dormido, tenemos, entonces no, sí, yo me imagino, me imagino. Sí, eso ya, tenemos el mismo profesor de estadística. sí, yo creo que en esta situación que estamos,
pues los docentes, algunos tienen la chispa y otros no. Es como una Sí, aquí sí se nota Yo quién tengo una tiene clase pedagogía y quién no. sí, eso es como no, una yo tengo relación, una eso es como clase, ¿cómo? Pero alguien me yo está tengo una hablando, ¿no? clase ahorita a las 3:30, que es una profesora que habla y habla y habla. Yo ¿Y no sé cómo es que no se ahoga, y porque de qué es? espérate, ¿cómo es que se llama la clase? Eh, no, cultura y consumo. Ah, Uy, pero profe, te cuento, esa mujer duerme a cualquiera. ve, ¿Te tocó Habla con la que es desde como que, una viejita, una señora como con pelo corto? no, es otra. Ah, No, pero esa y mujer cultura de consumo. llega, habla Sí. y ya han pasado ya como 10 minutos de que se acabó la clase y sigue hablando. Y yo no sé cómo es que no se ahoga porque no para ni para respirar. Y esa cultura de consumo es que algo como antropológico, sociológico, ¿qué es eso? Creo que es una Sociológico. lectiva, ¿no? Ajá, es una lectiva. Yo he escuchado que es como media aburridora la Pero clase. eso está es enfocado horrible. como algo filosófico, algo así, ¿o qué? A mí me tocó con una profesora que decía que el consumo era malo. Pero, pero está enfocada más hacia algún contexto sociológico y filosófico, algo así. Esa lectiva, pregunto. ¿Sí me hago entender o no? O sea, llama cultura y No es Es tan, una consumo. lectiva. O sea, usted que ya la vio, Laura, ¿hacia dónde está enfocada el no, discurso? pues que la señora lo único que dijo fue decir que la globalización era mala y que el consumo era malo, con Eso. pura gente de mercadeo ahí. Sí, 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 sí. Pero entonces, como Es porque sí. ¿y cuál es el objetivo de esa lectiva? O sea, ¿en qué lo enriquece? Pues yo la matriculé pensando que me iban a enseñar como algo sobre el consumo, pero pensé como que algo direccionado al mercadeo, ¿no? Ahí diciéndome, no, es que Ya, es ya, malo. entonces yo lo entiendo. Pues no sos la única. Yo también cuando la mujer empezó a atacar la globalización y a decir que para ella el comunismo es lo más terrible del mundo, yo pensaba, no, no, ¿qué es eso? Pues con base en lo Porque habla como si sufriera. con base en lo que ustedes me están expresando, pues es como algo muy filosófico, sociológico, antropológico, como esas partes, como la parte de la humanidades enfocada Sí, Sí, algo así. porque no creo que no suena muy empresarial esa materia, No, sino más no, bien como de, ay, cogémonos todas de las manos y seamos felices. algo así, y es la crítica hacia el capitalismo, hacia el neoliberalismo, hacia el consumo. no, al contrario, antes como más cerrada, Por eso, es una me parece. crítica al consumo, al libre mercado. Criticándolo. Ah, Es, Sí, 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 sí. sí. es lo que quiero expresar. Sí, horrible esa clase, uy, no. Pero bueno, muchachos, bueno, eso así. Hay profesores que tienen chispa, es como una relación. ¿Hay química o no hay química? Así de sencillo, es como una relación. ¿Hay química? Hágale. No hay química, chao. No pierda el tiempo. Es así. Entonces, No, pues ojalá uno pudiera decir chao, pero a veces a uno le toca no, ver unas claro, materias con no, el claro. profesor que le tocó Eso es y ya, y maniobrar. una moneda al aire. En fin, y más en esta metodología uno tiene, pues pienso, ¿no? Uno tiene que meter mucha chispa en esa situación porque pues no es fácil, ya, bueno, en fin. Ahí vamos. Nada, muchachos, pues mi última clase, espero que a todos pues, les haya gustado, los haya retroalimentado, les haya enriquecido y aportado en esta formación académica y con usted como futuro estudiante de Mercado y Negocios Internacionales. En un futuro, cualquier cosa que necesiten en temas relacionados a economía internacional y que yo les pueda aportar y los pueda ayudar, con mucho gusto, tienen mi correo y tienen mi teléfono y yo con mucho gusto los oriento. ¿Listo? Nos vemos ya el próximo Gracias, martes profe. para hacer el Muchas taller. gracias. Y nada, muchachos, descansen, una feliz noche, Gracias, feliz profe. jueves, en fin. Y se tomen Gracias, profe. listo, y se tomen unas cervezas. Gracias, profe. Profe, entonces ahorita llamamos por mí para tener la asesoría. Dale, dale, listo. Aquí estoy. Chao, Gracias. muchachos. Chao, ¿Qué tal? profe. Súper bien, Chao, profe. profe.
Hola, ¿quién se va a quedar? ¿Alguien se va a quedar? La profe, Hola, dame un momento, no, la verdad no entiendo, mis compañeras se salieron. Espérame, ya les escribo. claro, pues no me dijo pues que me quedara. Sí, no sé, se confundieron, ya les digo. Dígale, ahí por el grupo, o no sé, o aparte, que estamos conectados. Sí, ¿Para qué por eso. desconectaron? Listo, pues ya me... ¿Listo? Listo, profe. Hola, ¿Puedo compartir pantalla? Es para que vea. sí, hágale, no problem. Ahí están viendo. Está cargando. Listo, ya cargó. Entonces vaya explicándome usted. Bueno, profe, entonces, pues es que nosotros ya le estábamos adelantando el trabajo, porque lo que nosotros hemos entendido con base pues, a las diapositivas era que primero teníamos que exponer los cuatro, eh, sí, los cuatro tratados. Ujú. Entonces, ahí es el CAN, el ALADI, el G3 y la Alianza del Pacífico. Pero entonces, después debajo de cada uno era que íbamos a empezar a decir si debería pertenecer o no. Pero no sé, así no es, ¿no es Bueno, cierto? ¿cómo, perdón? Así no es, ¿no es cierto? Como de No. explicar debajo de cada uno. Nosotros Bueno, lo que entendemos es que ya después de haber explicado esos cuatro, de esos cuatro elegimos uno para que Colombia continúe y otro para que Colombia se retire. efectivamente, Ok, efectivamente. Pero para poder llegar a esas conclusiones, yo debo analizar cada uno de estos, al menos de estos cuatro bloques comerciales. ¿Sí me hago entender? Es que tenemos analizados son los cuatro, profe. Ya O no. sea, tenemos. Está bien. Está bien lo que ustedes está bien lo que ustedes aquí me están mostrando. Pero Ok. entonces ahora deben concluir lo que te pide el trabajo. De los cuatro, ¿cuál ustedes recomiendan que Colombia debe retirarse? ¿Sí? Entonces, Ok. con base en todo lo que nosotros hemos visto de los modelos de economía internacional y en datos, son lo que me permiten a mí justificar y argumentar de esos a cuál debe retirarse. De igual manera, con base en todos los aspectos teóricos y datos, también argumento en cuál de esos cuatro Colombia no debe retirarse. Ah, ok, listo, profe. Pero entonces eso lo pregunta, haríamos. Dale, dice. sigamos de una alianza comercial, hay un país, un ejemplo, no, consideramos nosotras, bueno, según todo lo que hemos leído de eso, que Colombia debe pertenecer a X alianza comercial, pero hay un país como Venezuela que está en esa alianza, solo por ese país ya deberíamos nosotros de decir no, que no pertenece, Claro, o simplemente decir Venezuela no debería estar en esta alianza. claro, porque es que mira que las vinculaciones comerciales, ¿cuál es el fin? Que aporten también a nuestra economía, ¿sí? Entonces, si yo, O sea que, por el solo hecho de que Venezuela, sigue,
por eso el hecho de que Venezuela porque pertenezca a X alianza comercial, ya para nosotros no deberíamos pertenecer a esa alianza. Claro, que pues imaginen un acuerdo comercial con Venezuela con esa inestabilidad política y social que posee todos los días, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el aporte que Profe, Colombia... así haya un país que está en igual de condiciones de nosotros, Así que, qué pena. no, repite, así que, Así haya un país, así haya un país que esté en igual de condiciones de nosotros, o sea, que sí nos aporte y que nos sirva tener esa alianza con este país, pero en el mismo acuerdo esté un país que no nos sirve, hay uno que ajá. debería así. O sea, estoy tratando de comprenderte porque te escucho un poquito entrecortado, pero ahí vamos, ¿listo? Es lo siguiente, o sea, ¿cuál es lo ideal? Que los países relativamente tengan el mismo comportamiento económico-social que poseemos y a la vez que países tengan mejores condiciones económicas y sociales que nosotros poseemos. Entonces, es ahí y con base, obviamente, en los modelos expuestos en la clase y en datos, es lo que me permite argumentar que Colombia debe seguir perteneciendo a ese tratado de ese tratado de vinculación comercial. Todo lo contrario, no. Porque ¿qué es lo ideal? Pues que me genere aportes, que me genere ganancias. Porque esa es la finalidad también del comercio y la economía internacional, es que genere ganancias. ¿Sí? Si no me genera ganancias, pues ¿cuál va a ser el aporte que me produce a mí seguir vinculado a ese acuerdo comercial? ¿Cuál va a ser? Si no me genera ganancias. No sé si me he hecho entender. Profe, O sea, Sí, profe. así sea un país solamente que no esté aportando, igualmente debería pues considerar retirarse. Claro, porque por ejemplo el G3, el G es Colombia, Venezuela y ¿cuál es el otro? profe, lo que pasa es que el G3 es México y Venezuela. Lo que pasa es que, pues yo no sé por qué tú pones el G3, pero el G3 como tal ya no existe. Desde 2006 no Claro. Venezuela generó una denuncia en 2006 y digamos que se retiró. Y ya se transformó, digamos, el G3 desaparece y se transforma al TLC con México. Ajá. Entonces, o sea, si uno lo analiza G3 con Venezuela, obviamente la decisión es de retirarse. Pero si uno lo analiza como TLC con México, que es el estado actual, que quedó, pues está obvio. O sea, como de pronto podría analizar, pues porque México que tiene pues algunos desarrollos más que Colombia. Ajá, porque es una economía como de más o menos de 120 millones de habitantes con ingresos medios. ¿Sí? Entonces, en cierta manera tiene mayores probabilidades de demanda. Si ese país, lo que de alguna manera me permite intuir que una vinculación comercial con México me puede generar ganancias. ¿Sí me hago entender? Sí, pero Bien, bien la idea. listo. ¿Algo más? No sé, pregunten muchachos, compañeras. Pues no, pues por parte de mí no sé las demás. Ok. Mariana, No, profe. No, profe, ya con lo de G3 que te pregunté, ya. ok. Gracias. Con gusto, Isabela. No, profe, por mí ya. La otra, Isabela Ya, Goyes. profe. Isabela Goyes. Ya, profe. Quedó claro. Listo. Natalia Sí. Sí, profe, ya claro con uno de mis compañeros. y compañero Pedro José. No, profe, no es de nuestro grupo. No, profe, no es de nuestro grupo. Pedro, ¿usted me necesita? Bueno, sí es la vida. Bueno, Fácil. cualquier cosa te avisamos. Bueno, listo, estoy pendiente. Entonces así quedamos. ¿Listo? Nos vemos el martes y en el transcurso de los días, si tienen más, me van comentando. Listo, profe, gracias. Bueno, profe, gracias. Chao, bueno, feliz almuerzo, que descansen. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, igualmente.